Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kezanu bemitzvotav betzivanu al Torah. Amén. Bendito eres, Señor Rey del universo, que nos has mandado el estudio de tu Torah. Amén y amén. Bien, definir al Ribi delante de la sociedad judía es un reto y algo importante para poder entender no solamente sus dichos, pero también entender el contexto en el cual él se desenvolvió y cómo operaba él en Israel. En el Israel del primer siglo es pertinente para entonces conocer y entender las razones de sus enseñanzas y también la escuela que surgiría y enseñaría nuestro Rebbe. Algo que nosotros debemos preguntarnos es a cuál de las sectas o cats judías pertenecía Yeshua. ¿Era un fariseo o era un esenio? ¿Qué era o quién era nuestro santo maestro, definiéndolo dentro de las corrientes o dentro de los movimientos en Israel? Esto es muy importante porque mucha gente no sabe cuál es el fundamento de su enseñanza. Un gran investigador judío, Shemuel Safai, ha identificado eh, una nueva corriente en el judaísmo de la época de Yeshua, el movimiento del hasidismo o hasídico. Dado que esta secta judía pinta muy bien o define a lo que sabemos de Yeshua, Yeshua era muy cercano a los Hasidim e incluso relacionado con ellos. Josefo, el gran historiador, relata que había 3 escuelas de pensamiento en el pueblo de Israel que se destacaban, entre ellos, primeramente, los fariseos, segundamente, los saduceos y terceramente, los esenios. Cierto que había otras sectas y otros movimientos, pero cuando hablamos de movimientos, estamos hablando, tomando prestada la palabra filosofía, estamos hablando de la filosofía, el pensamiento que se tenía, y cuando hablamos de movimientos, estamos hablando de la definición de ideas y pensamientos, estructuras que se tenían para poder desarrollarse y desarrollar su servicio al Eterno. Y entonces en este sentido encontramos 3 movimientos muy importantes: el movimiento fariseo, el movimiento saduceo y los esenios. Los esenios fue un grupo muy importante en su tiempo, como lo fue los saduceos y los fariseos. Los esenios fue un grupo que existió o que se originó a partir de desavenencias que hubo en el contacto de este grupo, dado que era un grupo, digámosle, muy radical o espiritual, entre comillas, que tenía una influencia muy importante y que le daba demasiada importancia a la pureza. Y consecuentemente, al mirar y ver las condiciones en que se estaba viviendo en Jerusalén y especialmente en las cuestiones de la liturgia dentro del templo, ellos decidieron abstraerse y irse al lugar llamado Masada y en ese lugar residir y apartarse de todo grupo y de toda situación. Se volvieron asociales, se volvieron un grupo que estuvo apartado de cualquier otro grupo y que establecieron una sociedad que se manejó de acuerdo a su propia liturgia y de acuerdo a sus filosofías, como ya mencionaba, es decir, sus ideas y sus formas de pensar al respecto de cómo se debía de vivir en la pureza al respecto del Eterno. Entonces,
Esta era cuestión de los esenios. Encontramos a los fariseos. Los fariseos también eran otro grupo, al igual que los saduceos, que era un movimiento en sí, aunque era representado este movimiento por muchos grupos, no era un solo grupo como piensa la gente, porque cuando abrimos la escritura leemos y fulano y el fariseo y los fariseos. Pero cuando nosotros entendemos esta situación, no estamos entendiendo qué hay detrás de fariseo y de fariseos. Estamos entendiendo, deberíamos entender que este fariseo o estos fariseos participaban o eran parte de ciertos grupos o de ciertas subgrupos de los fariseos. Nada más ni nada menos que no menos de unos 7 grupos fariseos existían en el tiempo de Yeshua, el Mesías. Consecuentemente, los fariseos tenían una condición muy importante, dado que ellos se establecieron en Israel, dado que su nombre precisamente surge de una cuestión muy importante en cuanto a su movimiento. Veamos. Los fariseos, cuyo nombre en hebreo es Perush, Perush o Perushim, fue un grupo o movimiento político y social y religioso judío, dado que en Israel los grupos y los movimientos tenían una influencia en tanto en lo religioso como en lo social y como en lo político. ¿Por qué razón era esto? ¿Por qué se daba esto? Porque recordemos que el Eterno, quien es bendito, estableció el reinado, el gobierno a través de reyes, por medio del cual él gobernaría y gobernaba a Israel. Ese era el supuesto. Consecuentemente, lo que se esperaba, ya reconociendo al Mesías, que el Mesías restableciera el reino de Israel y consecuentemente este gobernara y se sentara en el trono de David para restaurar el mismo. Esto era la cuestión. Entonces, la cuestión del templo y la cuestión del rey, la cuestión del rey y la cuestión del templo, de alguna manera iban amalgamados, puesto que en este sentido había una relación muy especial entre ellos, de tal manera que todo surgía de la Torá y de las promesas y también de las profecías que el Eterno estableció y dio a través de los santos hombres de Dios. El judaísmo de los Perushim se establece en el segundo siglo, entre el año 587 antes de Mashiach al 70 después de Mashiach. Duró más o menos 600 años. Tras el sitio de Jerusalén y la destrucción del segundo templo en el año 70, el movimiento fariseo evolucionó para convertirse su liturgia en lo que se conoce como el hasidismo rabínico. Bueno, cuando se entiende y se conoce del fariseísmo, los fariseos nos establecieron de una manera muy importante, dado que ellos fueron considerados y su nombre fariseo se traduce como los apartados. Ellos se apartaron, de ahí el nombre. ¿Por qué se apartaron? Se apartaron de las condiciones políticas y del mismo templo, dado que el reinado se había comprado.
y dado que el Cohen Gadol también había comprado su puesto y dado estas circunstancias, violando la ley, violando la voluntad del Eterno, ellos no estuvieron de acuerdo y consecuentemente se apartaron del templo y ellos se dirigen de una manera importante a instruir, a enseñar especialmente la Torá al pueblo de Israel, dado que los fariseos que tenían el templo, los fariseos que eran responsables por los ritos y por enseñar al pueblo, no lo hacían. Y no lo hacían porque era gente que había tomado los puestos con economía y consecuentemente esto causó en un momento dado que los fariseos se apartaran porque no estuvieron de acuerdo en las condiciones religiosas, políticas y sociales. Dado que, hablando de los saduceos, era un grupo aristócrata, era gente que tenía mucho dinero y gente que solamente se movía en el proceder político para lograr asirse de los puestos más elevados y de esta manera congraciarse con las naciones que en un momento dado tuvieran sojuzgada al pueblo de Israel, como fueron los griegos y como fueron más tarde los romanos, y consecuentemente, precisamente con los romanos, compran los puestos tanto de el Cohen Gadol como también compran el puesto del sumo sacerdote o el de Cohen Gadol y del rey o el gobernante supremo. Y entonces estos dos elementos hacen que los fariseos se aparten, de ahí los apartados, y se dediquen a enseñar Torá al pueblo de Israel, y ellos, mientras los saduceos estaban en Jerusalén, y en la cúpula, en el templo, y que no salían, no enseñaban, no instruían, no nada, entonces los fariseos se dedicaban a mirar al pueblo, a ministrar al pueblo, a enseñar al pueblo Torá y a ver de alguna manera por las necesidades del mismo. Entonces, aquí vemos tres elementos, tres movimientos, los fariseos, que están dirigidos a la sociedad, que está dirigido al pueblo, los saduceos, que son aristócratas, gente que solamente se mueve por intereses, y los esenios, que son un grupo de judíos practicantes, guardadores de la Torá, pero que le ponen mucho énfasis a lo que es precisamente la pureza ritual. Y entonces eso causa que de alguna manera también se retraigan y digan nosotros acá y ustedes allá. Nosotros vamos a tener una relación con el Eterno mayormente pura y por lo que nosotros miramos y vemos, dado que en el contexto de Israel no hay esa pureza, nosotros lo vamos a hacer acá. Y eso surge en el siglo II antes de Mashiach. La literatura rabínica solo menciona a los fariseos y a los saduceos. Esto es importante. La literatura rabínica solo menciona a los fariseos y los saduceos, refiriéndose en forma indirecta a la existencia de los esenios. Entonces, sabemos de la existencia de los esenios, sabemos de la existencia de los esenios por referencias solamente aisladas en las escrituras o las escrituras o la literatura rabínica, pero explícitamente y muy claramente lo encontramos en la literatura rabínica acerca de los fariseos y los saduceos. Yeshua se encontraba en el mundo de los fariseos. Yeshua se identificó de una manera muy importante con los fariseos, que
que de la situación y manifestación y movimiento de los esenios. El Rivi no compartía creencias, puntos de vista religiosos o puntos de vista sociales con los saduceos. Es especialmente y respecto de las opiniones de aislamiento de los esenios. Ellos se aislaron del mundo, del pueblo y de todo lo que conllevaba la impureza. Y bueno, este es un punto de vista muy interesante, puesto que Yeshua comía con los administradores, con los recaudadores de impuestos, con la gente que supuestamente era pecadora, convivía con gente incluso que no era judío, gentil, y entonces estamos hablando de aquí algo muy importante. Dado que los esenios enfatizaban mucho la espiritualidad y los saduceos eran solamente, tenían una perspectiva material, económica, una perspectiva de sostener y sostener su puesto para sacar beneficios. Así también entonces encontramos, en este caso, encontramos a los fariseos que tienen y que buscan enseñar al pueblo de Israel la palabra, la Torá de Hashem. Su abierta hostilidad hacia quien no estaba de acuerdo en sus opiniones acerca de la pureza al respecto de los esenios, eso causaba que hicieran una barrera. Y esto no era así con nuestro santo maestro. Yeshua, como ya mencionamos, tenía un acercamiento con el pueblo, tenía un acercamiento con la gente, con los necesitados, con los pobres, con los ricos, con los gente que estaba en la política, gente que estaba en la administración, gente que era del campo, de todos los niveles socioeconómicos. Nuestro Rivi estaba con ellos, con hombres, con mujeres, con niños, con ancianos, con todo mundo estaba el Rivi, y entonces estamos entendiendo y comprendiendo que esa abstraerse de los esenios y exaltando la espiritualidad, no era parte de nuestro santo maestro, puesto que nuestro santo maestro enseñaba y enseñó que la espiritualidad está dentro de el contexto de la vivencia dentro del mundo. El mismo Kefa, el mismo Pedro, enseñaría que somos peregrinos en el mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, enfatizando precisamente esta manera de pensar del Rivi, de que no es en tu casa o subiéndote a un lugar elevado a donde tú vas a adquirir santidad o pureza, que no es apartándose del mundo o de las circunstancias que tú vas a mantener tu pureza. Yeshua mantuvo la pureza teniendo relación con el pueblo. Y es ahí a donde se prueba. Es ahí a donde nosotros podemos crecer. Es ahí a donde nosotros podemos madurar. Y esa es la enseñanza del Ri de una manera muy importante. Era claro que la educación y comprensión de la Torá por parte del Rivi respecto de la Torá, Shevel P y de la Torá Shevitat, la Torá oral y la Torá escrita y la Torá oral, eran evidentes para él. Él
era un maestro que utilizaba tanto la Torá oral como la Torá escrita y no había ningún problema para él en esto. Vamos a ver. Ok, permítame. Bien, aquí tenemos un texto que queremos compartir con ustedes. Lucas 2:41 y dice así. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de Pesach. Y cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y aquí hay dos puntos muy importantes. Número uno, que sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de Pesach. Y Pesach es una fiesta establecida por la Torá. Y aquí vemos este mover. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. La costumbre, cuando hablamos de las costumbres, estamos hablando de los preceptos, en otras palabras, de la halajá, de cómo se llevaba a cabo la fiesta, en otras palabras, de qué manera o de qué forma se llevaba a cabo de la fiesta. Y esto nos habla de la Torá Shevitat, la Torá escrita, y la Torá Shevi al P, la Torá oral. Bueno, esto es muy importante. Específicamente, esto es lo que nos enseña este pasaje. Bueno, dice, y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Yeshua se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos, y al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que la oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas, lo que nos hace mirar y ver que precisamente si él escuchaba y estaba ahí para aprender, hablaba de la Torá, se habla de la Torá, pero por el otro lado, la Torá oral, pero por el otro lado, la Torá oral. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante enfatizar. Entonces, el maestro tenía estas dos cosas muy importantes, la Torá oral y la Torá escrita. Bueno, hay muchos ejemplos al respecto. Bien. Bien. Y enseñó a sus discípulos la cátedra de Moshe. Vamos a ver, estamos hablando al respecto de la Torah. Es otro ejemplo también que vamos a ver. A ver, permítanme. Estoy tratando de poner aquí. Ok. Mateo 23:2. Matay 23:2. Dice, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moshe. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esto es bien importante, esto es muy importante. Número uno, que se enfatiza aquí el hecho de que Yeshua aceptaba total y absolutamente la enseñanza de la Torá Shevitat, es decir, la Torá escrita. Pues dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moshe. Cuando hablamos de la cátedra de Moshe, estamos hablando que la costumbre era que la persona después
de haber leído la Torá, se sentaba en la silla de Moshe o en la silla de Moshe y empezaba a enseñar de una manera extraordinaria la Torá. En este caso, y aquí hay una foto de una silla hallada más o menos entre el siglo primero, a final del siglo primero y siglo II, de una sinagoga muy antigua que tenía la costumbre que las sinagogas tenían esta silla a donde la persona que leía la Torá también se sentaba para poder explicarla. Y esto es lo que significa sentarse en la cátedra de Moshe, es decir, enseñar la Torá de Moshe, enseñar la Torá de Moshe. Entonces se enfatiza precisamente este hecho de que nuestro santo maestro siempre estuvo apegado a enseñar la Torá. Esto es muy importante porque recuerden que en estos tiempos que pululan, hay mucha gente que piensa que ya ahora vivimos en otra edad, en otra circunstancia, porque la ley ya pasó y ahora estamos en la época de la... No, Yeshua jamás abrogó la Torá, sino él fue promotor de la misma. Y aquí precisamente habla de este hecho y en alguna ocasión recordamos que él llegó al templo, sacó las escrituras, leyó un texto de Isaías, después de leerlo, dijo, esta escritura se ha cumplido hoy. Fue algo tremendo, fue un impacto en este momento. Bueno, entonces, nuestro santo maestro estaba enseñando y enseñaba la Torá oral y escrita. De modo que dice, de modo que haced y observar todo lo que os diga. Fíjate, pero no hagáis conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. Esto habla precisamente del hecho de que no es solamente estudiar y aprender la Torah, sino se tiene que vivir. Esta es la diferencia que hay entre las religiones y entre el judaísmo que enseña Yeshua. Yeshua nos dice que debemos aprender Torah, pero también que tenemos que vivir la Torah, y esto es un distintivo dentro del judaísmo que él practicaba y que enseña y que nos ha dejado a todos los netzaritas. Por eso, dentro de lo que es judaísmo netzarita, está muy enfático el tema de la ética. Está muy enfático el tema de la ética, puesto que nuestro santo maestro se introdujo y anduvo en los caminos del mundo y consecuentemente actuó de acuerdo a lo que enseñaba, de acuerdo a lo que la Torá expresaba, él lo expresó y consecuentemente él vivió una vida con honestidad e integridad. Consecuentemente, por eso fue avalado por el cielo. ¿Ok? Bueno, seguimos. Bueno, como decíamos, el énfasis en estas enseñanzas del Ribi era dirigido a fomentar el estudio de la Torah, pero teniendo cuidado de no caer en el legalismo que imperaba dentro de algunos grupos de esos días, que dicen pero no hacen, que dicen pero no hacen. Bueno, este es un peligro, no solamente fue una situación que se vivió en el tiempo de Mashiach Yeshua, sino también el día de hoy. Y por eso es que Yeshua advierte a los discípulos en ese momento y les dice, aprended lo que los enseñan, pero no hagáis como ellos, que dicen y no hacen. En otras palabras, para que un maestro de Torah sea aprobado,
no solamente tiene que enseñar, pero también tiene que vivir lo que enseña. Entonces, esto es muy importante. En la vida de nuestro Santo Maestro, él lo vivió así. Y esto nos deja un gran ejemplo a todos y cada uno de nosotros de poder vivir la Torá de Jesús. No se sabe si los saduceos participaban en los servicios de la sinagoga, no se sabe, ni si los esenios frecuentaban las sinagogas, pero Yeshua sí lo hacía y participaba en la lectura de la Torá y los profetas y luego enseñaba sobre ellos, como ya mencionamos. Había en las enseñanzas de Yeshua armonía por la práctica farisea. Había en las enseñanzas de Yeshua armonía con la práctica farisea. Empleó técnicas de educación, lo que llamamos actualmente técnicas de la enseñanza, los que saben entiendan, eh, eh, y estas eran las técnicas que ocupaban los fariseos, tales como, y especialmente, como lo que llamamos nosotros midrashim. Los midrashim que han pasado a ser reconocidos como parábolas, pero que su nombre correcto y adecuado es midrashim. Estas eran técnicas educativas y que muy comunes y que solamente eran prácticas educativas de los fariseos. Eran técnicas de enseñanza que ocupaban los grupos fariseos, que hablaban de temas como el reino de los cielos, el arrepentimiento, el infierno, las riquezas, estos temas y otros más que solamente se encuentran eh, en las enseñanzas fariseas. Las oraciones de Yeshua y los motivos que contienen son también similares a los de los fariseos. Vayan poniendo atención. Pero debemos saber que el mundo de los fariseos no era monolítico. Es decir, no era un grupo, como ya mencioné al principio, no era un grupo y se acababa. Todo, no, sino dentro del movimiento fariseo había muchos grupitos, muchos grupos de ellos. Las muchas diferencias entre en el caso de Hillel y Shammai, que son dos distintivos muy importantes porque fueron maestros de suma importancia, de suma elevación, que se fueron reconocidos en Israel y que por cierto vivieron previos a la venida de Mashiach Yeshua. Esto quiere decir que prácticamente como una generación y cachito, Hillel y Shammai vivieron. Cuando llega nuestro Santo Maestro a la presentación de su abodá, ellos ya no estaban en este mundo. Apenitas entonces se acabaron de ir, pero estaban sus discípulos que tenían y habían adquirido una elevación muy importante esta escuela y que tanto Hillel como Shammai eran fariseos. ¿Eran qué? Fariseos. Y esto, tanto Hillel como Shammai, se referían no solo a detalles específicos de la halajá, porque cuando estamos hablando precisamente de estas situaciones, estamos hablando de la Torá, pero estamos hablando de la halajá, que halajá significa echar a andar o andar en mandamiento, sino a los principios básicos de la misma halajá, porque hay principios básicos de la halajá, y esto precisamente tenía muchas situaciones muy interesantes al respecto de que había diferencias entre ellos, no solo en detalles específicos de la halajá, pero específicamente también de los
principios que regían la halajá y del pensamiento religioso y social de aquellos días. Ellos tenían una mentalidad diferente uno del otro, aun cuando eran fariseos. Uno era más estricto, otro era menos estricto, pero al final del día había diferencias esenciales, sustanciales dentro del fariseísmo que manejaba Hillel y que manejaba Shammai. Entonces, encontramos que estos, nada más en estos dos grandes maestros, encontramos un ejemplo extraordinario de lo que tiene que ver precisamente con el judaísmo fariseo y sus diferencias en cuanto a halajá y a veces en ciertas situaciones esenciales de la misma halajá. La Torá, recuerden que la Torá es inamovible para nadie, nadie la puede cambiar ni mover, ni nadie, pero la halajá sí. Ya que la tendencia fue ya que la tendencia fue social, es decir, dirigida a los pobres y ricos, a hombres y mujeres, a potentados y a soldados, a siervos y libres, a niños y a viejos. Sus enseñanzas eran para todos, para todo Israel y también para el religioso y para el no religioso. El impacto a gobernantes y a líderes religiosos que llegaron a ser discípulos secretos del mismo Yeshua, como Nicodemo y José de Arimatea. Cuando analizamos la relación de Yeshua con los Hasidim, que no pertenecen al movimiento fariseo, sí que estaban cerca de él, estaban cerca, muy cerca de él. Dado que dado que los estudiosos demuestran que hubo y existió un movimiento hasídico desde el siglo I, antes de Mashiach, Que hasta la finales, lavadora, mis lentes, quedaron hasta finales del periodo tanaico del Tanakh y comienzo del amoraico, los amoritas, los maestros, cuando fue absorbido en gran medida por el mundo de los fariseos. Entonces, esto es muy interesante porque el hasidismo de alguna manera fue una influencia muy importante porque tenía una esencialidad buena, muy buena en cuanto a Torah, en cuanto a enseñanza y en cuanto a la misma pureza, pero esos principios esenciales fueron absorbidos por el fariseísmo. De tal manera que cuando nosotros encontramos a Yeshua, pareciera que sí es fariseo, pero pareciera que no. Pareciera que es hasídico en el sentido de que podemos entender y comprender que era un hasídico. Entonces, siendo que el hasídico básicamente tenía un enfoque muy especial hacia la espiritualidad, cosa que tenía nuestro santo maestro. Sanaba a los enfermos y ¿qué le decía? Vete y no peques más. Enfatizando el hecho de la pureza, enfatizando el hecho de la sanidad, acercándose a la gente, haciendo milagros y prodigios, pero también dejando muy en claro que la relación con el Eterno debe de ser una relación correcta, justa, buena y santa, para que el Eterno sea complacido por parte de su pueblo a él. Entonces, eso es muy importante. Entonces encontramos que el fariseísmo y el hasidismo fueron de alguna manera, en este caso el hasidismo, influyó de una manera sustancial al fariseísmo y consecuentemente esto llevó a una influencia importante donde
pareciera que la manera en que maneja su movimiento nuestro santo maestro no tiene nada que ver con el fariseo, si lo tiene, pero pareciera que no se ve el hasidismo, pero también tiene en sustancia, en esencia, el hasidismo, y por eso como que no hay una identificación total, porque hay esta, digamos, esta unión de movimiento y que básicamente nuestro santo maestro, como dijo, yo no he venido a abrogar la Torá, sino a restaurar la manera de vivencia, parafraseando, restaurar la manera de vivir la Torá. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Es importante los mandamientos, sí, pero también es importante la manera en cómo tú los manejas y cómo tú los vives. Yeshua le importaba la esencia, el mandamiento, pero también la forma. ¿Por qué? Si un hombre debe vivir la pureza sexual y consecuentemente no debe mirar a una mujer para codiciarla. Y esto nos habla precisamente de la tendencia y la esencialidad espiritual y la pureza que quería Yeshua implantar en sus discípulos. Consecuentemente, esta es la idea y el pensamiento que pulula dentro del judaísmo netzarita y que tenemos que rescatar para que esto traiga bendición grande sobre este mundo. Y esto es bien importante porque tiene muchas aristas, tiene muchas difusiones. Tiene que ver con el comer, tiene que ver con el vestir, tiene que ver con el ver, tiene que ver con el oír, tiene que ver con el hablar. Y esto es muy importante, mis amados. Y como decía yo, Yeshua le importaba muchísimo, a nuestro santo maestro le importaba muchísimo la espiritualidad. Vivir el mandamiento y cómo llevábamos a cabo el mandamiento. En otras palabras, le importaba la enseñanza de la Torá, pero también le importaba el cómo guardar, cómo vivir el mandamiento. No es nada más saberlo. Pues hay muchos maestros, nada más lo vamos a dejar así. Hay muchos maestros, pero vamos a decir que del dicho al hecho, como en el tiempo de nuestro santo maestro, había muchos maestros, pero ser maestro y ser un maestro avalado por el cielo, esto es otro negocio, es otra cosa. Y entonces, una de las cosas que debemos vivir, no solamente los maestros, sino también el pueblo de Hashem, es rescatar la espiritualidad viviéndolo de una manera práctica en su vida. Y esto tiene que ver con la manera de mover el mandamiento, de encaminar el mandamiento. En otras palabras, debemos saber qué y debemos saber cómo. Debemos saber qué y saber cómo. No es como yo quiera. No es si quiero. El mandamiento es para cumplirse, pero tiene su momento de cumplimiento y tenemos que cumplirlo. Y la forma en que lo debemos cumplir es importante. Es decir, Yeshua nos enseña que en el judaísmo que él enseña y nos ha dejado y nos sigue enseñando, a él le importa que guardemos el mandamiento, pero también le importa cómo guardemos el mandamiento. De ahí la halajá que él nos dejó. Ejemplo, ya dicho, cuando mires una mujer, no la codicies.
Cuando mire su nombre, no lo codicie, porque luego todo le echamos al pobrecito hombre, ¿ah? Pero también hay situaciones de este tipo. ¿No? Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de estas situaciones importantes. Estamos hablando de situaciones de mandamientos. ¿Se acuerdan apenas lo que estábamos de el pasaje que vimos y comentamos en la parashá pasada, por la tarde, noche, cuando hablamos del hombre rico, por cierto, y este hombre rico, aristócrata, dice la Torá, era un hombre extraordinariamente con mucha riqueza, su riqueza le había dado más riqueza y estaba muy bien. Entonces, dice, lo describe la Torá como un hombre aristócrata. Bueno, ya aristócrata ya está diciendo, no que era un rico, no, sino aristócrata era estos que sí, ahora sí que mueven el águila, bueno, para nosotros. Entonces, le pregunta a nuestro santo maestro, maestro, ¿qué mandamiento debo hacer para tener el Hayyin Olam, la vida eterna? ¡Wow! Eso fue una buena pregunta. Pero el maestro estaba listo para cualquiera. Y entonces resulta que el maestro le dice, has honrado a tus padres, no, pues que sí, has dado, no, pues que sí, no, has has guardado el Shabbat, no, pues que sí, no, todo, no, todo eso yo ya, mijito, desde mi bar mitzvah. Entonces el maestro le dice, mirándolo, sabiendo, identificando, el maestro le dice, pues solamente una cosa te falta. Y se queda así seguramente este varón y le dice, ve, vende todo lo que tienes y ve y repártelos a los pobres. No, hombre, pues se fue para atrás. La gente quiere cumplir los mandamientos como quiere, pero no como debe. ¿Qué estaba enseñando? ¿Qué enseñó el maestro allí con esta enseñanza tan extraordinaria? A mí me dejó impactado cuando estuve estudiando y dije, wow, no era otra cosa más que enseñar a los demás, porque este hombre no lo iba a aceptar. Y lo que enseñaba el maestro es que el hombre no depende de la riqueza. Y que si uno quiere verdaderamente asirse de la Hayén Olam, de la vida eterna, será porque vive los mandamientos, haciendo a un lado cualquier cosa que nos pueda evitar llevarlos a cabo. Y eso es el énfasis de nuestro santo maestro. Enseñarnos Torah y enseñarnos a vivirla. La Torah no es algo teórico, la Torah es algo práctico. Y dentro del farisaísmo había gente que solamente lo tomaba como algo teórico, pero había gente que lo vivía. Había gente que se esforzaba, había gente que hacía el bien. Había gente que encarnaba la Torah. Había gente que hacía suya la Torah. Y eso es algo muy hermoso. Por lo tanto, mis amados, el tema del hasidismo y el fariseísmo fueron dos temas que fueron amalgamados en el judaísmo de Yeshua HaMashiach. Cuando hablamos de los saduceos, por cierto, cuando hablamos de los saduceos estamos hablando de otro tema, pero estamos hablando de un movimiento que estaba ahí, que estuvo ahí, que se mantuvo ahí en el tiempo de Yeshua y antes del tiempo de Yeshua existía y se promovió.
dado que este movimiento procuraba, era un movimiento social, político, religioso, porque procuraba por los puestos de mayor elevación para sostener su manera de vivir, congraciarse, en este caso con los pueblos que sojuzgaban a nuestro pueblo. Y no le importaba el pueblo, no les importaba el pueblo, no, nada. Lo que le importaba a ellos es estar en los puestos más elevados y tener la manera de vivir más elevada. Este es el caso de los saduceos. Los saduceos, que eran discípulos de Sadoc, un gran maestro de Torah, pero que después sus discípulos malinterpretaron una enseñanza y terminaron diciendo que no había vida después de esta vida. O sea, ya te mueres y como dicen por ahí estos que andan de dos en dos y ahora ya en bola, que andan diciendo que cuando se muere una persona, se muere y como el perrito. No, eso es lo que decían ellos. Y hasta el día de hoy, eh, esa línea, esa raíz ha llegado hasta nosotros. Y es ahora que pulula en, en el contexto, incluso acá en México y en todas partes, el grupo que se denomina caraítas. Y estos grupos caraítas son literalistas. Solamente lo que dice la Torá escrita y a veces ni eso. A veces ni eso. Sabemos que la Torá oral es algo importantísimo y que fue algo que el Eterno le dio a Moshe. Porque si tú te pones a leer la Torá con detenimiento, miras a Moshe Rabbeinu, que se le fue entregada la Torá, pero después el Eterno lo llamaba en la tienda de los cita, ¿para qué crees? Para enseñarle y para decirle cómo tenían que cumplirse con los mandamientos. Y entonces él, dice la Torá, reunía a Aarón, reunía a sus hijos, reunía a los ancianos y les enseñaba la Torá que el Eterno les había enseñado, en este caso la Torá oral, es decir, el cómo llevar a cabo los mandamientos. Y entonces, el negar la Torá oral es quedarse trunco, quedarse semi ciego, lo haré, ¿no? Y entonces esto es importante, es muy importante porque nuestro santo maestro enseñaba Torá oral y Torá escrita y Torá oral. Y como ya hemos visto, halajá, él enseñaba halajá. Entonces, esto es parte del judaísmo y Yeshua lo enseñaba. Y hasta el día de hoy, tú y yo tenemos esta enseñanza extraordinaria de parte del Maestro para que nutramos nuestra alma. Y nutrir nuestra alma no solamente es saber que es bueno, muy bueno, conocer que es bueno, muy bueno, y por eso estamos aquí. Pero lo más importante, y que es lo que a mí me importa más que nada, es que a partir de acá, lo que tú hagas, lo hagas con entendimiento y con el entendimiento de saber que tienes que cumplir el mandamiento, pero lo tienes que hacer bien. Porque al Eterno le importa que nosotros cumplamos con el mandamiento, pero que lo hagamos en la forma correcta, que lo hagamos en la forma correcta. Entonces, por eso es importante la halajá y la Torah oral. Por eso es muy importante. El mundo jasídico de ética y de valores religiosos era similar a lo de los fariseos. El mundo jasídico de ética
y de valores religiosos era similar a los de los fariseos. O sea, tenían los mismos, casi los mismos valores que tenían los hasídicos, los tenían los fariseos. Y aprendieron Torah de ellos, es decir, aprendieron Torah de los hasídicos. Pero los hasidín tenían su propia visión religiosa y social de la vida, eso sí. Los hasídicos tenían tradiciones halágicas que no tenían relación con la halajá aceptada de la época y algunos casos se oponían a ella. Es decir, en otras palabras, los hasídicos aceptaban muchas cosas, pero había cosas que no aceptaban. Por la misma situación de la aplicación de la Torá, las formas que se aplicaban, las formas que se hacían las cosas no eran correctas. Por ejemplo, se enseñaba dentro de los grupos fariseos acerca de la pureza al respecto de los jarros y de los vasos para beber agua. Y entonces se decía la manera en que se debían lavar y la manera en que se tenían que escurrir, la cantidad de agua y todo eso para poder purificarlos. Y si no era así, entonces no eran puros. Entonces el maestro nos enseña que la pureza depende mucho del interior. Al final del día, ellos le ponían mucho énfasis en el ritual, pero el problema es que no habían entendido la razón por la cual se hacía este ritual. Y ese ritual se hacía porque quería enseñar, escúchelo bien, quería enseñar que aunque el jarro o el vaso se lave por fuera, si no se lava por dentro, está impuro. Está impuro. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos estar muy claros del hecho de que debemos tener y poner el énfasis en nuestra pureza interior porque es la base para la pureza exterior. Una persona que vive con pureza en su interior traerá una forma de vivir extraordinaria y eso nos lo enseña nuestro santo maestro de una manera extraordinaria. Claro, tú lees el pasaje, nada más está el pasaje, pero se implica todas estas cosas de una manera extraordinaria en la medida que tú vas aprendiendo todo esto que te estamos enseñando el día de hoy y muchas otras enseñanzas que queremos que ustedes sepan y conozcan porque nos interesa que ustedes tengan una vida hasídica, una vida que se relacione en el mundo, una vida que es luz del mundo, no que se esconde abajo de la luz. Esa es una realidad muy importante. Vas a tener que ir a tu mamá. Joder, Amén. joder, pollito. Muchas veces había comportamientos que no eran idénticos a los de los fariseos eh, y lo vemos con el Rivi. Poca literatura, en este caso, cuando hablamos de esto, estamos hablando que los fariseos tenían diferentes perspectivas y halajot. Y en el caso de nuestro santo maestro nos enseña lo justo, lo bueno, lo santo. Es decir, qué es lo que se hay que rectificar, qué es lo que se estaba haciendo mal y ahora qué es lo que tenemos que hacer. Y esto es un reto para todos y cada uno de nosotros. Por eso les animamos a que ustedes lean Torah, que lean los dichos de nuestro Santo Maestro y que usted se vaya empapando de todas estas enseñanzas a fin de que cuando los maestros toquen los pasajes, ustedes ya lo tienen bien aquí, la punta del hilo del pensamiento. Entonces es muy importante. En poca literatura se encuentran disponibles acerca de los Hasidim.
en fuentes rabínicas que se puedan identificar como jasídicos. Hay poco. Algunas fuentes que se pueden identificar como jasídicas son los cuentos jasídicos, pocos, algunos en algunas enseñanzas agáticas, jasídicos, halajá, jasídica, e historias antijasídicas encontradas en la literatura rabínica. Esto da suficiente luz para tener una perspectiva y comprensión básica de su mundo único y las deficiencias en perspectiva y creencias entre ellos y los fariseos. Por lo tanto, encontramos que los jasídicos tenían su énfasis resumiendo, tenían su énfasis en la espiritualidad. Los fariseos estaban enfocados en la práctica, en la vida dirigida al pueblo. Y los saduceos vivían para sí mismos y para la materialidad. Entonces, esto es bien interesante porque al final del día nos muestra el panorama que había en aquellos días cuando nuestro Santo Maestro enseñaba todo. Encontramos la espiritualidad, pero guardada. Encontramos la lucha de poder enseñar correctamente, o más bien de enseñar al pueblo, y que se había caído en ciertas deficiencias, y por el otro lado estaba la enseñanza materialista. Y esta enseñanza materialista enfocada en el mundo y por el mundo y para el mundo. El hombre feliz es el que tiene. No. El hombre feliz es el que tiene una relación espiritual fuerte con su Señor. Porque al final del día, como decíamos, como dijimos en el Shabbat pasado, la riqueza no es el problema. Como dijo el Ribi, lo voy a decir en palabras del Ribi, el problema no es la riqueza, el problema es el rico. Ah, caray, no. Sí, porque va a depender del rico la manera en que viva. Y dentro del contexto ese que comentábamos en la parasha pasada, nos hace recordar el Eterno cuando aquel hombre dice, y lo enseña en un midrash, el hombre tenía muchos recursos, muchos medios, dice, y da el midrash el maestro y dice, no seáis como aquellos hombres que hizo riquezas y más riquezas para Faseo. Y dijo a su alma, muchos bienes tienes, ay, vívetelos, disfrútatelos, llévatelos. Y dijo él, voy a hacer y agrandar mis bodegas para que ahora que produzca más, pueda yo ahí guardar todo aquello. Y entonces el maestro dice, insensato, no sabes que hoy van a venir a pedirte. Eso es una realidad extraordinaria, porque al final del día nadie sabe cómo será. Uno debe de disfrutar el día y entender que los recursos son para vivirse y también para compartir. Ayudar al necesitado, apoyar a aquel que lo necesita. Esa es la razón de la riqueza. En otras palabras, hacer justicia y misericordia, porque de eso se place el Eterno.
Y ese es el énfasis al final del día. Era algo que el pueblo de Israel, de alguna manera, enseñado por sus líderes y por los movimientos que pululaban en el momento de la manifestación del maestro, no tenía. Y por eso es que tenía que venir mi maestro Yeshua a poder enseñar y corregir todas aquellas cosas que estaban torcidas. Y hoy, como ayer, hay cosas que están torcidas y que tenemos que enderezar. Así es, mis queridos, amados hermanos. La lección es, hay muchas cosas puestas sobre la mesa, pero no todo va. Al Eterno le importa cómo vivimos. Y por eso nos dio su Torah. Pero para que podamos aprender a vivir correctamente, tenemos que aprender a vivir la halajá correcta, de tal manera que lo hagamos con sabiduría. Y esto redunde en una elevación personal y en unión con el Hakadosh Baruj Hu. Bien, mis amados, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que la hayas disfrutado y mediten, reflexionen. Yo creo a ver si mañana les podemos poner la repetición de la misma, ¿ok? Déjenme. Vamos a hacer una tefila. Avinu Shema Shemaim, te damos toda rabá por la vida de todos y cada uno de los presentes, por Jorge, por Alfonso Mateos, por Bernardo, por Claudia Vázquez, por Erika Paz, por Isabel, por Jaya Gladys, por Jonathan, por Juanita López, por Julia Dalia, por Luis, por Maru Contreras, por Miriam Delgado, por Paola Aguilar, por Rolando, por Shelomí, por Shulamí Rosas, por las dos, que el Eterno los tenga con mucho menos. Ay, también por Ernesto, que no sé si llegó apenas o qué pasó, pero también por nuestro hermano Ernesto, que el Eterno les dé una magnífica enseñanza, instrucción, y que la alberguen en su corazón, que esto les ayude a que cuando vean y cuando lean los dichos de nuestro maestro, los puedan vivir y entender. ¿Ok? ¿Querías decir algo, Ernesto? ¿No? Bueno, Amén. vamos a tener disponible la enseñanza para que si lo quieren ver, con mucho gusto, ahí va a estar, ¿ok? Rosca